organizar este webinar. Es muy bueno escuchar las diferentes perspectivas y abordajes que están tomando las personas con respecto a la historia y a la memoria de Pax Romana. Cuando hablo de qué decir en este webinar, para mí fue una pregunta fundamental. ¿Por qué es importante la historia? Creo que esa es la primera pregunta que tenemos que contestar antes de decir por qué. La primera pregunta entonces sería ¿por qué es importante la historia para nosotros? Y todos nosotros, acá tenemos 37 participantes hoy, 37 diferentes puntos de vista y abordajes a la historia, basado en de dónde venimos, nuestro origen, cuáles son nuestros antecedentes, cuál es nuestro abordaje académico a la historia. Entonces, déjenme presentarles lo que yo pienso, en mi punto de vista, es el abordaje y la mentalidad que tenemos que usar para documentar a la Pax Romana. Eso yo no lo puse en mi bio, pero quiero contarles de dónde vengo, además de todas las otras credenciales que les dijo Sandra. Yo fui el sector agencia de los estudiantes católicos MIAC en Hong Kong desde el 79 al año 82. Entonces trabajé durante 4 años con el movimiento en Asia y luego trabajé en Ginebra del 88 al 92. Tengo la buena suerte y la experiencia de haber trabajado con el movimiento estudiantil y también con los profesionales de Pax Romanas. Entonces estoy volviendo a esa historia desde los años 70, 80 y 90. Y eso es el lente por el cual hago mi presentación de hoy. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Por qué es importante la historia? ¿Cuál ha sido el abordaje con respecto a la historia? En la parte académica con el tiempo. En todas estas décadas y siglos, hay 3 cosas que son importantes. La primera, la historia muestra un proceso de cambio, algo que evoluciona, cambia y se desarrolla en un contexto, puede ser local, puede ser nacional, puede ser regional o global. Entonces el proceso de cambio es lo que documenta la historia. Lo segundo, y lo más importante, la segunda y más importante pregunta es, ¿quién escribe esa historia? 99% de la historia, lo que enseñamos en nuestras universidades, y yo también lo hago, publicamos libros y los leemos, en nuestra literatura, está escrito por el gobierno, las autoridades, los reyes, y no por las personas. Entonces, la historia tiene 2 abordajes. Uno, en la perspectiva de los que gobiernan, los que tienen el control del poder. Eso determina la historia de la sociedad que ellos están documentando. Y es la historia de las personas, de la gente, de los pueblos, que es muy diferente y muchas veces contradice la interpretación de las autoridades, de los que gobiernan. Y otro aspecto de la historia es que trata de documentar lo que ha cambiado. ¿Cuáles son las lecciones que debemos aprender de ese periodo? Si tomamos esas 3 cosas de la historia, el proceso de cambio, quién escribe la historia y el impacto o las lecciones aprendidas de la historia. Para mí, lo más importante es quién escribe la historia, porque eso determina cuál es el proceso de cambio que se está documentando y qué impacto se está documentando. Ese es mi punto de partida para mi presentación de hoy. Y ese es el abordaje que quiero utilizar para compartir. Yo soy un antropólogo, pero también soy científico social, pero mis estudios son en antropología. Yo cada vez que miro más la historia, en el trabajo que hago y lo que enseño en la universidad, lo que pienso es que falta,
Y nosotros en el sur global, en particular, estamos luchando por esto. Es la historia de la gente, de las personas. Una historia desde abajo. Esta es una narrativa histórica que documenta eventos históricos del punto de vista de las personas comunes. Hay un concepto que algunos conocen, se llama subaltern, no sé qué es en francés ni es subaltern en inglés. En vez de la interpretación de los líderes o los que tienen el poder. Entonces, la historia de las personas es el punto de partida, la historia de los pueblos, y esto documenta la perspectiva del mundo de personas comunes en la tierra, en las bases, y se contrasta con el paradigma y la perspectiva de las personas que tienen el poder. Entonces, en vez de un abordaje de arriba hacia abajo, es otro abordaje. Es un abordaje de abajo hacia arriba acerca de la historia. En vez de mirar los cambios a las instituciones, o los gobiernos, o los que hacen las reglas, o los reyes, hay que ver un proceso de cambio a través del punto de vista de las personas. Es un abordaje completamente diferente. Y eso es lo que hago y lo que apoyo. Cuando miramos esto de abajo hacia arriba, ahí podemos captar el punto de vista global, los valores, las prácticas y el conocimiento de las personas en las bases. Porque no tenemos que olvidar que no es los reyes, los presidentes, los primeros ministros, los que tienen el conocimiento. Son las personas en las bases, los trabajadores, los agricultores, los indígenas, las minorías étnicas, los estudiantes, jóvenes y personas en la iglesia. Entonces, lo que es interesante es que también hay una trilogía desde abajo. Desde mi rol en Pax Romana, yo he defendido, y muchos de ustedes ya lo saben, tener una teología desde abajo, lo que permite captar las experiencias de las personas en la iglesia que han experimentado su fe y su espiritualidad desde el punto de vista de las personas, no desde el punto de vista institucional, no de la perspectiva del Vaticano, pero de la perspectiva de su vida como cristianos en un país musulmano, en un país budista. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí es donde tenemos Vaticano II. Vaticano II fue un punto de referencia para nosotros, porque pudimos mostrar que esa iglesia de las personas, que estaba en un contexto muy diverso de religiones, de culturas, y de mucha diversidad social, muchas prácticas diversas que hemos tenido durante generaciones, ahí es donde tenemos que construir la iglesia de las personas. Y para mí, la motivación principal fue aprender de la teología de liberación. Gustavo Larés y muchos otros de diferentes partes de África, Asia y América Latina, que tratan de decir qué quiere decir esto de la iglesia de las personas. Una iglesia de los pobres, una iglesia viviente, y cuál es el camino espiritual y las prácticas de las diferentes culturas y religiones y prácticas han contribuido hacia nosotros para construir una comunidad viviente de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto para Pax Romana? Significa que si nosotros tenemos que ser parte de esa iglesia de las personas, esto yo ya lo dije, nosotros tenemos que hacer una elección. ¿Somos parte de la iglesia institucional o vamos a ser parte de la iglesia de las personas? Ambas pueden ir de la mano, pero de muchas maneras también están en conflicto entre ellas. Somos parte de la teología de las personas, que es crítico, que tiene que estar documentado y utilizado para las lecciones aprendidas del pasado, para poder guiar nuestras acciones en el futuro. Ese es mi marco teórico para Pax Romana. Y
Estos son los principios y lineamientos que yo defiendo. Algo de esto no es negociable. Mucho de esto no es negociable. También, ¿cómo luego podemos documentar la historia de Pax Romana? Hay algunas consideraciones. Primero, tenemos que documentar la memoria y la memoria colectiva del movimiento. Sabemos que Pax Romana no es eurocéntrica, no es centrada en el Vaticano. Nosotros hemos construido el movimiento en todas partes del mundo. ¿Y qué significa eso? ICMC en África, Asia, América Latina, Caribe, Norteamérica, etc. Segundo, lo más importante, somos un movimiento intergeneracional. Tenemos dos partes, los estudiantes y su movimiento y el movimiento profesional. Y ambas entidades juegan un rol en la iglesia. Esa es la primera consideración, documentar la memoria del movimiento. Y la segunda consideración es no olvidar que además de ser católicos, además de ser miembros de Pax Romana, también somos ciudadanos de nuestros países. Y tenemos roles y responsabilidades en nuestros países que van más allá de Pax Romana. ¿Cuál es nuestro rol en la sociedad? ¿Cuál es nuestro rol en el movimiento social? ¿Cuál es nuestro rol en hacer cambios? ¿Y por qué la sociedad? Porque en muchos casos de leer la historia y escuchar los informativos, está muy involucrada Pax Romana, ya sean cambios en el Medio Oriente, en África, en Asia. Pax Romana está involucrado en estos cambios. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos involucramos suficiente en estas cosas? La consideración sería cómo documentamos nuestra historia intelectual, ya sea en nuestro análisis de estructura social, nuestra sociedad, nuestro abordaje hacia temas culturales, políticos, económicos, pero también nuestra teología y un abordaje en fe. ¿Cuál es la misión de la iglesia en el mundo de hoy? Y lo tercero, esto es lo que nos olvidamos generalmente, también documentar en nuestra historia intelectual el conocimiento local y el conocimiento de nuestros movimientos. Cuando viajé en África, América Latina, Asia, Europa, para ICMC y Étnica, vi muchísimo conocimiento local en todos esos países. Documentar el conocimiento local es fundamental. Y eso es, como ya dije, es un abordaje de abajo hacia arriba. ¿Cuál es el conocimiento local de las mujeres en África? ¿Cuál es el conocimiento local en América Latina, en el Caribe, en Europa? ¿Qué es lo que ellos nos dan para ayudar a nuestro pensamiento, nuestro abordaje al mundo? Entonces, un análisis social, un abordaje de fe, también documentar el conocimiento local. Y también otra consideración, porque también decidí, cuando presenté esto, que no iba a mirar el pasado. El problema no es el pasado, el problema está en el futuro. El problema está en recapacitar y reempaquetar nuestra historia. Ya tenemos demasiada documentación, ya tenemos suficiente conocimiento, de suficientes fuentes para leer el pasado. Eso es fácil de hacer. Lo difícil que tenemos para hacer es reenmarcar, reinterpretar la historia, la memoria, durante todas estas décadas de trabajo de Pax Romana, para ver cómo podemos ir hacia adelante, porque tenemos que ver los desafíos que tenemos hoy, que son enormes. Tenemos que reinterpretar y aplicar la historia del pasado, ya sea intelectual y de prácticas, al contexto actual del mundo. Tenemos que reenmarcar cosas básicas, valores básicos que nosotros teníamos en los años 70,
vistas cuando éramos estudiantes. No son los valores, no son los mismos valores que tenemos en los años 2000 o en el año 2023. Nuestros valores son diferentes. Nuestros abordajes son diferentes, nuestros puntos de vista del mundo son diferentes. Entonces, ¿cómo podemos reenmarcar los valores y los principios de nuestra participación en aquel momento para que sean significativos y relevantes como lecciones aprendidas para la nueva generación? Y entonces necesitamos lo que yo llamo nuevos mensajes para nuestros estudiantes y profesionales de hoy. Y eso lo podemos pensar en diferentes áreas. Es muy importante. Tenemos que reenmarcar y hacer un nuevo mensaje de nuestros valores y principios de participar en la sociedad y en la iglesia desde los años 60 hasta hoy para que tenga sentido lo que le decimos a la nueva generación. Entonces, mirando hacia adelante, ¿cuál es el punto de vista mundial que yo promuevo para Pax Romana? Basado en lo que he dicho, tenemos que reenmarcar nuestra visión, nuestra misión y nuestros objetivos en la iglesia y en la sociedad. En otras palabras, desarrollamos una teoría del cambio, como se conoce hoy. Pax Romana puede proyectar una visión para los alumnos y profesionales para los próximos 10 años. ¿Cómo se va a ver el mundo dentro de 10 años? ¿Qué va a ser el rol de Pax Romana para los profesionales y estudiantes para construir ese mundo dentro de 10 años? Eso es lo que hay que promover y fomentar. Hay que fomentar la discusión dentro de IMC para desafiar a la gente a mirar hacia adelante. Dentro de 10 años, ¿dónde vamos a estar? Como un movimiento de estudiantes y profesionales en la iglesia y en la sociedad. Tenemos que brindar o desarrollar lo que yo llamo caminos hacia el cambio, caminos para el cambio, porque no hay un talle para todos, no hay una solución para todo. Necesitamos diferentes caminos. ¿Podemos brindarle a nuestros estudiantes y a los profesionales 3 o 4 caminos diferentes para que ellos puedan contribuir a este cambio que queremos en la sociedad para tener una sociedad más justa y de mayor igualdad? También, cuando pensamos en el futuro, tenemos que fortalecer, desarrollar y fomentar más diálogo intergeneracional. En los últimos años he pensado cada vez más en que Pax Romana, que es un paraguas para IMCS y Étnica, está trabajando más como 2 organizaciones independientes. IMC tiene su propio programa, Étnica tiene su propio programa, cada uno hace sus propias cosas, son cosas que no están interconectadas y eso a mí me preocupa. En mi trabajo en Étnica, en Ginebra sobre todo, teníamos excelentes comunicaciones e intercambios y colaboración entre los alumnos y los profesionales. Y esa brecha, yo la veo más amplia, más grande esa brecha en los últimos años. Tenemos que pensar por qué está pasando esto. Porque en Pax Romana no es un movimiento intergeneracional de alumnos y profesionales dentro de la iglesia, pero opera como 2 organizaciones independientes. Entonces, ahora es donde tenemos el problema. Y finalmente, las alianzas, las sociedades que establecemos son muy importantes. Con los estudiantes o profesionales con quien trabajamos, quiénes son esas organizaciones que trabajan y que tenemos que colaborar con ellas. Eso va a ser esencial para ayudarnos en la credibilidad y también para poder tener la presencia en las bases, para hacer un impacto a nivel local, en la iglesia y en la sociedad. Entonces, como una ONG, Pax Romana tiene un rol potencial para construir y demostrar lo que yo llamo alternativas al status quo, en su participación directa trabajando con las personas en las bases.
Y Pax Romana también brinda un espacio muy bueno para este nuevo tipo de opiniones diversas, puntos de vista, y actuando como un vehículo para que las personas puedan compartir sus perspectivas y sus experiencias. Entonces, siendo un espacio y siendo un vehículo para los puntos de vista de las personas en la iglesia, como personas laicas, y en la sociedad como ciudadanos, es muy importante para Pax Romana. Y finalmente, necesitamos un cambio de mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad que buscamos? Buscamos una mentalidad donde miremos a la iglesia y a la sociedad. Hoy la iglesia como es y el mundo como es, no a través del lente de Pax Romana, como siempre lo hemos hecho, pero al revés. Vamos a mirar a Pax Romana por un momento desde el punto de vista de la iglesia como es y del mundo como es. Y eso nos va a dar una perspectiva totalmente diferente para mirar a Pax Romana desde afuera, porque vivimos en un mundo que es muy complejo. Utilizamos el término en la academia, capaz que ya lo conocen, ya no decimos universo, no vivimos en un universo, eso ya no se dice más. Vivimos en lo que llamamos un pluriverso. Ni siquiera, no es más un universo, es un pluriverso. ¿Qué significa? Que somos un grupo diverso y una comunidad diversa de naciones, personas, culturas, religiones, etc. Y luego voy a cargar al chat, lo voy a poner en el chat, el libro de Pluriverso. Capaz que algunos ya lo vieron, está en inglés, creo que en español. Es un libro que tienen que leer. Habla de qué significa este pluriverso. Voy a ponerles la copia PDF de ese libro. Y también quiero darles ejemplos de algunos muy buenos trabajos que se han realizado, algunos estudios, para ver lo que yo llamo la historia de las personas. Hay unos CDs de India donde los académicos han recabado información desde los años 80 tratando de reescribir la historia de India precolonial, postcolonial, desde el punto de vista de las personas. Y esos son CDs, 10 CDs que tienen todo eso. Así que en conclusión, tenemos que primero ver cómo vamos a abordar, documentar la historia y la memoria de Pax Humana. 2, tenemos que tener lineamientos claros, guías claras que nos ayuden a captar la riqueza del movimiento en todas las culturas, en un pluriverso, no en un universo. Y tercero, vamos a tomar un abordaje de las personas para documentar Pax Romana y no un abordaje institucional como una organización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor, por tu presentación, maravillosa presentación, bastante completa. Gracias a todos los panelistas por sus aportes en general. Hemos hablado rápidamente para esbozar y dar posibilidad de unas muy pocas preguntas porque tenemos poco tiempo, pero poder, digamos, establecer algunos puentes conversacionales. Hemos hablado de la importancia que tiene para nosotros recuperar la memoria y escribir la historia del movimiento, y sale de las discusiones que no se hace esto con un sentido de nostalgia, sino más bien de entender la importancia de ese ejercicio en la construcción permanente de la identidad del movimiento, de una proyección de futuro que construye sobre su pasado y sobre sus lecciones aprendidas. Un ejercicio que se hace de cara a los nuevos desafíos que se nos presentan en la medida en que el movimiento es, por definición, una bisagra entre iglesia y sociedad, una respuesta desde la evangelización a la realidad social que viven sus miembros, ¿sí? Y que
mira hacia el futuro, recuperando un poco lo que Víctor plantea, que mira hacia el futuro y en la medida en que miras, presente y futuro tienen las dimensiones apostólicas, pero también políticas. Este ejercicio es también importante y sale también de la conversación de la necesidad de visibilizar memorias que pueden haber pasado desapercibidas o inintencionalmente silenciadas por ser estas periféricas, si tomamos esta perspectiva que Víctor nos invita, pero que también, digamos, está presente en las presentaciones que se han hecho en el resto del webinar, en la intención de construir una historia desde abajo, desde el principio lo dijimos, que se piensa también digamos, por fuera de la idea, digamos, de una historia vaticanocéntrica, para utilizar los términos que ha planteado Víctor. Eso es un poco como recogiendo de todas sus contribuciones algunos de los elementos que han salido en la conversación. Les invito a que a través del chat o pidan la palabra para hacer algunos pocos comentarios o preguntas, sabiendo de antemano que la conversación fue tan amplia y tan interesante, pues que necesitaríamos otras 2 horas para poder conversar y que quedásemos satisfechos. Abro entonces la posibilidad de que entremos a la discusión. Pueden ser estas preguntas directas a los panelistas. Ellos no podrían demorarse más de 3 minutos respondiendo, o pueden ser también contribuciones a pensarnos estos problemas que hoy hemos planteado.